Suma teológica, parte prime y segundo AE, cuestión 94. De la ley natural. Nos corresponde ahora tratar de la ley natural, Kimon Sinsus, nostre intra, acerca de la cual debemos responder a estos 6 interrogantes. ¿Qué es la ley natural? ¿Cuáles son sus preceptos? Los actos de las virtudes, ¿son todos de ley natural? La ley natural, ¿es la misma para todos los hombres? ¿Es mudable? ¿Puede ser abolida en la mente humana? Artículo 1. La ley natural, ¿es un hábito? Lat. Objeciones por las que parece que la ley natural es un hábito. 1. Según dice el filósofo en segundo Étic, y es 3 cosas hay en el alma: potencias, hábitos y pasiones. Mas la ley natural no es ninguna de las potencias ni de las pasiones del alma, como se ve examinándolas una a una. Luego la ley natural es un hábito. San Basilio dice que la conciencia o sindéresis es la ley de nuestro entendimiento, lo cual solo puede aplicarse a la ley natural, pero la sindéresis es un hábito, como vimos en la parte primero. 12. Luego también es un hábito la ley natural. 3. La ley natural permanece siempre en el hombre, como veremos luego. 6. Pero no siempre la razón humana, a la que pertenece la ley, está pensando en la ley natural. Luego la ley natural no es un acto, sino un hábito. Contra esto está lo que dice San Agustín en De Bono Coniugali, que el hábito es una facultad de la que se usa cuando es necesario. Pero la ley natural no es de esta condición, puesto que se da en los niños y en los condenados, que no están en disposición de usarla. Luego la ley natural no es un hábito. Respondo. El hábito puede entenderse de 2 maneras. Primero, en sentido propio y esencial. Y así la ley natural no es un hábito, porque vimos arriba, Q. 90. 2. Que la ley es un producto de la razón, como en el orden especulativo lo es también la proposición. Mas no es la misma cosa algo que se hace y aquello con que se hace. Pues, por ejemplo, con el hábito de la gramática se construye una oración correcta. Así pues, como el hábito pertenece al orden de los medios de acción, es imposible que una ley sea hábito propia y esencialmente hablando. En segundo lugar, puede llamarse hábito al contenido de un hábito, como cuando se llama fe a lo que se admite por fe. Y, como los preceptos de la ley natural a veces son considerados en acto por la razón y a veces están en la razón solo de manera habitual, en función de esto último, puede decirse que la ley natural es un hábito. Pasa como con los principios indemostrables del orden especulativo, que no son el hábito mismo de los principios, sino el objeto o contenido de este hábito. A las objeciones, 1. El filósofo trata en el lugar citado de establecer la nota genérica de la virtud, y como la virtud es, a todas luces, un principio de operación, solo menciona lo que es principio de los actos humanos, a saber, las potencias, los hábitos y las pasiones. Pero además de estos 3 principios, hay en el alma otras cosas, como son los actos, por ejemplo, el querer y el conocer en quien conoce y quiere, las propiedades naturales del alma, por ejemplo, la inmortalidad, y otras cosas semejantes. Se dice que la sindéresis es ley de nuestro entendimiento, porque es un hábito que contiene los preceptos de la ley natural, que son principios primeros del obrar humano. El argumento concluye que la ley la poseemos de manera habitual, y esto lo concedemos. Sobre el argumento en contrario, adviértese que, debido a algún impedimento, no siempre podemos hacer uso de lo que poseemos de manera habitual. Como no puede el hombre sumido en el sueño servirse del hábito de la ciencia, de la misma manera, tampoco puede el niño servirse del hábito de los primeros principios o del de la ley natural, por falta de edad. Artículo 2. La ley natural. ¿Comprende muchos preceptos o uno solamente? Lat objeciones por las que parece que la ley natural no comprende muchos preceptos, sino solamente uno. 1. Como ya vimos, K. 92. 2.
La ley pertenece al género del precepto. Luego, si hubiera muchos preceptos en la ley natural, se seguiría que también serían muchas las leyes naturales. Tú. La ley natural es algo consiguiente a la naturaleza humana, mas la naturaleza humana, aunque es una considerada como un todo, es múltiple en sus partes. Por eso, la ley natural, o bien consta de un solo precepto por la unidad de la naturaleza humana como un todo, o bien consta de muchos por la multiplicidad de la naturaleza humana en sus partes. Pero en este caso también las inclinaciones de la parte concupiscible deberían pertenecer a la ley natural, SRE. La ley, como ya vimos, K 91, es cosa de la razón. Pero la razón en el hombre es una sola. Luego la ley natural solo tiene un precepto. Contra esto, consta que los preceptos de la ley natural son en el orden práctico lo que son los primeros principios en el orden de la demostración, pero estos primeros principios son muchos. Luego también son múltiples los preceptos de la ley natural. Respondo. Como ya dijimos, que a 91.3, los principios de la ley natural son en el orden práctico lo que los primeros principios de la demostración en el orden especulativo, pues unos y otros son evidentes por sí mismos. Ahora bien, esta evidencia puede entenderse en dos sentidos, en absoluto y en relación a nosotros. De manera absoluta, es evidente por sí misma cualquier proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del sujeto. Pero tal proposición puede no ser evidente para alguno, porque ignora la definición de su sujeto. Así, por ejemplo, la enunciación "el hombre es racional" es evidente por naturaleza, porque el que dice hombre dice racional. Sin embargo, no es evidente para quien desconoce lo que es el hombre. De aquí que, según expone Boecio en su obra de Hebdomad, y hay axiomas o proposiciones que son evidentes por sí mismas para todos, y tales son aquellas cuyos términos son de todos conocidos, como el todo es mayor que la parte, o dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, y hay proposiciones que son evidentes por sí mismas sólo para los sabios, que entienden la significación de sus términos. Por ejemplo, para el que sabe que el ángel no es corpóreo y entiende lo que esto significa, resulta evidente que el ángel no está circunscrito a un lugar, mas no así para el indocto, que desconoce el sentido estricto de estos términos. Ahora bien, entre las cosas que son conocidas de todos hay un cierto orden, porque lo primero que alcanza nuestra aprehensión es el ente, cuya noción va incluida en todo lo que el hombre aprehende. Por eso, el primer principio indemostrable es que no se puede afirmar y negar a la vez una misma cosa, principio que se funda en las nociones de ente y no ente, y sobre el cual se asientan todos los demás principios, según se dice en Pipas Metaphys. Mas así como el ente es la noción absolutamente primera del conocimiento, así el bien es lo primero que se alcanza por la aprehensión de la razón práctica, ordenada a la operación. Porque todo agente obra por un fin, y el fin tiene razón de bien. De ahí que el primer principio de la razón práctica es el que se funda sobre la noción de bien y se formula así: el bien es lo que todos apetecen. En consecuencia, el primer precepto de la ley es este: el bien ha de hacerse y buscarse, el mal ha de evitarse. Y sobre éste se fundan todos los demás preceptos de la ley natural, de suerte que cuanto se ha de hacer o evitar, caerá bajo los preceptos de esta ley, en la medida en que la razón práctica lo capte naturalmente como bien humano. Por otra parte, como el bien tiene razón de fin, y el mal, de lo contrario, síguese que todo aquello a lo que el hombre tiene natural inclinación, la razón naturalmente lo aprehende como bueno, y por ende, como algo que debe ser procurado, mientras que su contrario lo aprehende como mal y como evitado. De aquí que el orden de los preceptos de la ley natural sea correlativo al orden de las inclinaciones naturales, y así encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le es común con todas las sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a conservar su propio ser, y de acuerdo con esta inclinación pertenece a la ley natural todo aquello que ayuda a la conservación de la vida humana e impide su destrucción. En segundo lugar,
encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más determinados, según la naturaleza que tiene en común con los demás animales, y a tenor de esta inclinación se consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los animales, tales como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos y otras cosas semejantes. En tercer lugar, hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad, y, según esto, pertenece a la ley natural todo lo que atañe a esta inclinación, como evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo demás relacionado con esto. A las objeciones 1. Todos estos preceptos de la ley natural constituyen una ley natural única en cuanto se reducen a un único primer precepto. Tú, todas las inclinaciones de cualquiera de las partes de la naturaleza humana, como la concupiscible y la irascible, en la medida en que se someten al orden de la razón, pertenecen a la ley natural y se reducen a un único primer precepto, como acabamos de decir, sol, Arwan. Y así, los preceptos de la ley natural, considerados en sí mismos, son muchos, pero todos ellos coinciden en la misma raíz, true. Aunque es una en sí misma, la razón ha de poner orden en todos los asuntos que atañen al hombre, y en este sentido caen bajo la ley de la razón todas las cosas que son susceptibles de una ordenación racional. Artículo 3. Los actos de las virtudes, ¿son todos de ley natural? Lat. Objeciones por las que parece que no todos los actos de las virtudes son de ley natural. Como ya vimos, Q. 92. La ley se ordena esencialmente al bien común, pero los actos de algunas virtudes, como se ve particularmente en los de la templanza, se ordenan al bien particular del individuo. Luego no todos los actos de las virtudes caen bajo la ley natural. Todos los pecados se oponen a algún acto de virtud. Luego, si todos los actos de virtud son de ley natural, se seguiría que todos los pecados son contra la naturaleza, pero esto se atribuye especialmente a algunos pecados, nada más. 3. En lo que es de naturaleza convienen todos los hombres, mas en los actos de las virtudes no todos convienen, porque lo que en uno es virtuoso puede ser en otro pecaminoso. Luego no todos los actos de virtud caen bajo la ley natural. Contra esto, afirma San Juan Damasceno en el libro 3, que las virtudes son naturales. Luego los actos de las virtudes están sujetos a la ley natural. Respondo. Los actos de las virtudes pueden ser considerados bajo un doble aspecto, como actos virtuosos y como actos de una determinada especie. Pues bien, si los consideramos en cuanto virtuosos, todos caen bajo la ley natural. Ya dijimos, 2, en efecto, que pertenece a la ley natural todo aquello a lo que el hombre se siente inclinado por naturaleza, mas todos los seres se sienten naturalmente inclinados a realizar las operaciones que les corresponden en consonancia con su forma. Por ejemplo, el fuego se inclina por naturaleza a calentar, y como la forma propia del hombre es el alma racional, todo hombre se siente naturalmente inclinado a obrar de acuerdo con la razón, y esto es obrar virtuosamente. Por consiguiente, así considerados, todos los actos de las virtudes caen bajo la ley natural, puesto que a cada uno la propia razón le impulsa por naturaleza a obrar virtuosamente. Si, en cambio, consideramos los actos virtuosos en sí mismos o según su especie, no todos ellos son de ley natural, porque hay muchas acciones virtuosas que no responden de manera inmediata a una inclinación natural, sino que son el resultado del proceso racional por el que los hombres buscan lo más útil para vivir bien. A las objeciones, la templanza versa sobre las concupiscencias naturales relativas a la comida, la bebida y el sexo, y éstas se ordenan al bien común de la naturaleza, como las demás materias legales se ordenan al bien común moral. Por naturaleza humana podemos entender, o bien aquella que es específica del hombre, y en este sentido todos los pecados, al ser contrarios a la razón, están también contra la naturaleza, según expone San Juan Damasceno en el libro 2, o bien aquella que es común al hombre y a los demás animales,
Y en este sentido hay algunos pecados que se dicen especialmente contrarios a la naturaleza. Tal sucede, por ejemplo, con la sodomía, que por ser contraria al intercambio entre macho y hembra común a todos los animales, recibe especialmente el nombre de vicio contra la naturaleza, tri. Este argumento hace hincapié en los actos considerados en sí mismos, y en este sentido sí sucede que, debido a las variadas condiciones de los hombres, algunos actos son virtuosos en unos individuos, por proporcionados y convenientes para ellos, mientras que en otros son desproporcionados y por tanto pecaminosos. Artículo 4. La ley natural ¿es la misma para todos? Lat. Objeciones por las que parece que la ley natural no es la misma para todos. Wanda. En el decreto se dice que el derecho natural es lo que se contiene en la ley y en el Evangelio. Pero esto no es común a todos, puesto que según se lee en Rom 10:16, no todos obedecen al Evangelio. Luego la ley natural no es única para todos. Duo. Según se dice en Beijik, por justo se entiende aquello que es conforme a la ley, pero en el mismo libro se afirma también que nada es tan universalmente justo que no deje de serlo para algunos. Luego la ley, incluida la natural, no es la misma para todos. Tri, según queda dicho, Anaso. Duo. 3. Pertenece a la ley natural, aquello a lo cual el hombre se encuentra inclinado por naturaleza, mas no todos los hombres tienen las mismas inclinaciones, sino que unos apetecen el placer, otros el honor, etc. Luego no hay en todos una única ley natural. Contra esto está lo que dice San Isidoro en Etimol: el derecho natural es común a todas las naciones. Respondo, como ya vimos, a tú. 3. Pertenece a la ley natural todo aquello a lo cual el hombre se encuentra naturalmente inclinado, dentro de lo cual lo específico del hombre es que se sienta inclinado a obrar conforme a la razón. Ahora bien, según consta por iPhysic, es propio de la razón el proceder de lo común a lo particular, aunque de diferente manera, según se trate de la razón especulativa o de la razón práctica, porque la primera versa principalmente sobre cosas necesarias, que no pueden comportarse más que como lo hacen, y por eso tanto sus conclusiones particulares como sus principios comunes expresan verdades que no admiten excepción. La razón práctica, en cambio, se ocupa de cosas contingentes, cuales son las operaciones humanas, y por eso, aunque en sus principios comunes todavía se encuentra cierta necesidad, cuanto más se desciende a lo particular, tanto más excepciones ocurren. Así, pues, en el orden especulativo, la verdad es la misma para todos, ya sea en los principios, ya en las conclusiones. Por más que no sea conocida por todos la verdad de las conclusiones, sino sólo la de los principios llamados concepciones comunes. Pero en el orden práctico, la verdad o rectitud práctica no es la misma en todos a nivel de conocimiento concreto o particular, sino sólo de conocimiento universal, y aun aquellos que coinciden en la norma práctica sobre lo concreto, no todos la conocen igualmente. Por tanto, es manifiesto que, en lo tocante a los principios comunes de la razón, tanto especulativa como práctica, la verdad o rectitud es la misma en todos, e igualmente conocida por todos, mas si hablamos de las conclusiones particulares de la razón especulativa, la verdad es la misma para todos los hombres, pero no todos la conocen igualmente. Así, por ejemplo, que los ángulos del triángulo son iguales a dos rectos es verdadero para todos por igual, pero es una verdad que no todos conocen. Si se trata, en cambio, de las conclusiones particulares de la razón práctica, la verdad o rectitud ni es la misma en todos, ni en aquellos en que es la misma, es igualmente conocida. Así, todos consideran como recto y verdadero el obrar de acuerdo con la razón. Mas de este principio se sigue como conclusión particular que un depósito debe ser devuelto a su dueño, lo cual es, ciertamente, verdadero en la mayoría de los casos. Pero en alguna ocasión puede suceder que sea perjudicial y, por consiguiente, contrario a la razón devolver el depósito. Por ejemplo, a quien lo reclama para atacar a la patria, y esto ocurre tanto más fácilmente cuanto más se desciende a situaciones particulares.
como cuando se establece que los depósitos han de ser devueltos con tales cauciones o siguiendo tales formalidades. Pues cuantas más condiciones se añaden, tanto mayor es el riesgo de que sea inconveniente o el devolver o el retener el depósito. Así pues, se debe concluir que la ley natural, en cuanto a los primeros principios universales, es la misma para todos los hombres, tanto en el contenido como en el grado de conocimiento, mas en cuanto a ciertos preceptos particulares, que son como conclusiones derivadas de los principios universales, también es la misma bajo ambos aspectos en la mayor parte de los casos, pero pueden ocurrir algunas excepciones, ya sea en cuanto a la rectitud del contenido, a causa de algún impedimento especial, como también en algunos casos faltan las causas naturales debido a un impedimento, ya sea en cuanto al grado del conocimiento, debido a que algunos tienen la razón oscurecida por una pasión, por una mala costumbre, o por una torcida disposición natural. Y así cuenta Julio César en Sexto de Bello Gallico que entre los germanos no se consideraba ilícito el robo a pesar de que es expresamente contrario a la ley natural, a las objeciones. 1. Esas palabras no se han de entender como si todo lo que se contiene en la ley y en el Evangelio fuera de ley natural, pues enseñan muchas cosas superiores a la naturaleza, sino en el sentido de que la ley natural alcanza aquí su expresión más plena. Por eso Graciano, tras haber dicho que el derecho natural es lo que se contiene en la ley y en el Evangelio, añade inmediatamente a modo de ejemplo, donde se manda que cada uno se comporte con los demás como quiere que los demás se comporten con él. Tú, la sentencia del filósofo, hay que referirla a lo que es justo por naturaleza, no en el orden de los principios generales, sino en el de las conclusiones derivadas de ellos, las cuales son rectas en la mayoría de los casos, pero fallan algunas veces. 3. Puesto que en el hombre la razón domina y manda sobre las demás potencias, debe dirigir también las inclinaciones naturales propias de estas potencias. De aquí que todos aceptan generalmente como norma que todas las inclinaciones humanas deben ser regidas por la razón. Artículo 5. ¿Puede cambiar la ley natural? Lat. Objeciones por las que parece que la ley natural puede cambiar. Juan. Sobre las palabras de Eclo 17:9. Le dio además la ciencia y la ley de vida, comenta la glosa, porque entregó la ley escrita para corrección de la ley natural, pero lo que se corrige cambia. Luego la ley natural puede cambiar. Tú. El homicidio del inocente, así como el adulterio y el robo, son contrarios a la ley natural, pero todo esto fue cambiado por Dios en algunos casos, a saber, cuando mandó a Abraham que diera muerte a su hijo inocente, como se lee en Gen 22:2, cuando mandó a los judíos que se apropiasen de los vasos pedidos en préstamo a los egipcios, como consta en Ex 12:35, y cuando impuso a Oseas que tomara por esposa a una mujer prostituta, como se ve en Os 1:2. Luego la ley natural es susceptible de cambio. 3. San Isidoro afirma en Vietimolog que la posesión de los bienes en común y la libertad, igual para todos, son de derecho natural. Pero vemos que esto ha sido cambiado por las leyes humanas, luego parece que la ley natural es mudable. Contra esto está lo que se dice en el decreto. Dist. 5. El derecho natural nace con la criatura racional, y no cambia con el tiempo, sino que permanece inmutable. Respondo. El cambio de la ley natural puede concebirse de dos maneras. Primero porque se le añade algo, y en tal sentido, nada impide que la ley natural cambie, pues de hecho son muchas las disposiciones útiles para la vida humana que se han añadido a la ley natural, tanto por la ley divina como incluso por las leyes humanas. En segundo lugar, cambiaría la ley natural por vía de sustracción, es decir, porque algo que antes era de ley natural deja de serlo. En este sentido, la ley natural es completamente inmutable en lo que se refiere a los primeros principios de la misma, mas en lo tocante a los preceptos secundarios, que según dijimos, fotro, son como conclusiones más determinadas derivadas inmediatamente de los primeros principios. También es inmutable en cuanto mantiene su validez en la mayoría de los casos,
pero puede cambiar en algunos casos particulares y minoritarios por motivos especiales que impiden la observancia de tales preceptos, según lo ya dicho. Sir, a las objeciones 1. Se dice que la ley escrita fue dada para corrección de la ley natural, bien porque viene a completar lo que faltaba a la ley natural, bien porque la ley natural se había corrompido parcialmente en el corazón de algunos, que llegaron a considerar como bueno lo que es malo por naturaleza, y tal corrupción necesitaba corrección. 2. En principio, todos los hombres mueren de muerte natural, tanto los inocentes como los culpables, y esta muerte es infligida por el poder divino a causa del pecado original, según la expresión de Re 2:6. El Señor da la muerte y la vida, debido a lo cual, por mandato divino se puede dar la muerte a cualquier hombre, inocente o culpable, sin ninguna injusticia. A su vez, el adulterio es la unión carnal con una mujer que, si pertenece a otro, es en virtud de una ley establecida por Dios, y, en consecuencia, el hombre no comete adulterio ni fornicación cualquiera que sea la mujer a que se una por mandato de Dios. La misma razón vale también para el robo, que consiste en apropiarse lo ajeno, pues cualquier cosa que se tome como propia por mandato de Dios, que es dueño de todas las cosas, ya no se toma, como en el robo, contra la voluntad de su dueño. Y esto no sucede solo en las cosas humanas, donde lo que Dios manda es, por eso mismo, obligatorio, sino también en el orden físico, donde todo lo que Dios hace es en cierto modo natural, según se expuso en la parte primeri, quinto, sentencial, 3. Una cosa puede considerarse de derecho natural por dos motivos. Primero, porque a ella inclina la naturaleza, tal es, por ejemplo, el principio de que no se debe hacer daño al prójimo. Segundo, porque la naturaleza no impone lo contrario, como si dijéramos que es de ley natural que el hombre ande desnudo, porque los vestidos no los dio la naturaleza, sino que los inventó el arte. Y en este sentido es como se dice que es de derecho natural la posesión de los bienes en común y la libertad igual para todos, puesto que el reparto de los bienes y la servidumbre no fueron establecidas por la naturaleza, sino que fueron introducidas por la razón humana, que las consideró útiles para la vida humana. En esto, por tanto, la ley natural no cambia sino por adición. Artículo 6. ¿Puede la ley natural ser abolida en el corazón humano? Lat. Objeciones por las que parece que la ley natural puede ser abolida en el corazón humano. 1. En su comentario a las palabras de Rom 2:14, cuando los gentiles, que no tienen ley, afirma la glosa que en lo íntimo del hombre, renovado por la gracia, se vuelve a escribir la ley de justicia que había borrado la culpa, pero la ley de justicia es la ley natural, luego la ley natural puede ser borrada. 2. La ley de la gracia es más eficaz que la ley de la naturaleza, mas la ley de la gracia es borrada por el pecado. Luego, con mayor razón puede ser borrada la ley natural. 3. Lo que la ley establece es considerado como justo, pero los hombres han establecido muchas cosas contrarias a la ley natural. Luego la ley natural puede ser borrada del corazón de los hombres. Contra esto está lo que San Agustín dice en Dins Confess: tu ley ha sido escrita en los corazones de los hombres, donde ninguna iniquidad la puede borrar, pero la ley escrita en los corazones de los hombres es la ley natural. Luego la ley natural no puede ser suprimida. Respondo como ya expusimos a 5. A la ley natural pertenecen en primer lugar ciertos preceptos comunísimos que son conocidos de todos, y luego ciertos preceptos secundarios y menos comunes que son como conclusiones muy próximas a aquellos principios. Pues bien, en cuanto a los principios más comunes, la ley natural no puede en modo alguno ser borrada de los corazones de los hombres si se la considera en universal. Puede ser abolida, sin embargo, en algún caso concreto cuando, por efecto de la concupiscencia o de otra pasión, la razón se encuentra impedida para aplicar el principio general a un asunto particular, según ya expusimos, Q 77, 2. Mas en lo que toca a los preceptos secundarios, la ley natural puede ser borrada del corazón de los hombres o por malas persuasiones, a la manera en que también ocurren errores en las conclusiones necesarias del orden especulativo o por costumbres depravadas y hábitos corrompidos,
como en el caso de aquellos que no consideraban pecado el robo. A. 4. Ni siquiera los vicios contra la naturaleza, como también dice el apóstol en Rom 1:24. A las objeciones. 1. La culpa borra la ley natural en particular, no en universal, a no ser que se trate de los preceptos secundarios, según el modo indicado. 2. Aunque la gracia es más eficaz que la naturaleza, sin embargo, la naturaleza es más esencial al hombre y por tanto más estable. 3. El argumento vale para los preceptos secundarios de la ley natural, contra los cuales algunos legisladores dictaron disposiciones inicuas.